Vamos a comenzar. Sí, Bienvenidas todas ustedes a esta sesión de nuestra comunidad de liturgia de San Patricio, de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Sean todas bienvenidas. Hoy tenemos un encuentro muy personal, muy interesante con un santo que nos ha marcado como mexicanos y que vamos a conocer un poquito más. Vamos a iniciar con una oración inicial. Y para eso, como ha sido costumbre en las últimas sesiones, lo vamos a hacer con el texto del Evangelio. Entonces, vamos a comenzar. Estamos aquí reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. amén. Amén. Escuchemos, queridos hermanos, el Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: La paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: Reciban al Espíritu Santo. Los pecados les serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un momentito de silencio, les voy a pedir que reflexionen sobre este Evangelio, viendo qué les llamó la atención, qué les interpele, qué les llena, qué podemos sacar de él. Vamos a hacer um, dos grupos, si están de acuerdo. Uno, dos grupos. En el grupo uno están Michelle y Ofelia. En el grupo 2 están Ale y Margarita. Y en el grupo uno está Cintia también. Entonces voy a abrir los grupos. Por favor, entren ustedes. Y les estoy mandando en el grupo del WhatsApp el Evangelio. El Evangelio lo tienen.
¿Tú qué dices, Sofía? En este grupo tienen el Evangelio en el grupo de WhatsApp para que lo vean. Michelle, Ofe y Cintia. Ahí se los dejo. En 5 minutos regreso con ustedes. Muy bien, a ver. Vamos a ver, del equipo 1, del grupo 1. ¿A quién asignaron? A Cintia. Eso me ¡Un sonó como pedazo! mago. A ver, ¿qué nos quieres compartir? Bueno, estábamos nosotros analizando que por una parte, cuando Jesús se les aparece entre los discípulos, lo primero que hace es decirles la paz esté con ustedes, y que finalmente vemos como una parte muy importante el que Jesús, después de todo lo que habían pasado los discípulos, entre temores, miedos, pues muchas sorpresas, mucha incertidumbre que tuvieron a partir de que de la muerte de Jesucristo, que estaban completamente desubicados con todo lo que había pasado. Él viene a dejarles la paz, ¿no? Viene a dejarles su paz, que es, yo creo que el tesoro de tesoros que todos en algún momento necesitamos de parte de Jesucristo, ¿no? La paz de nuestro Señor. Y enseguida de haberles dicho que viene a dejarles la paz, les recuerda, ¿no? Les muestra sus manos y su costado, como diciendo, soy yo en cuerpo y alma, que vengo nuevamente entre ustedes, y se hace presente con ellos en cuerpo y alma, ¿no? Y también nos comentaba Ofe que, bueno, a la venida del Espíritu Santo, que es en este Evangelio, el tan esperado Pentecostés, pues derrama abundantes dones sobre los apóstoles para que puedan ellos salir a predicar el Evangelio, ¿no? Y que gracias a eso, a ese envío, pueden ellos pues empezar a predicar la palabra de nuestro Señor. Es en resumidas cuentas lo que comentamos aquí nosotros. Muy bien. Del equipo 2, ¿quisiera comentar algo? Pues lo mismo que nos comentaba Cintia, Margarita decía que era impresionante cómo él decía, mostraba sus huellas para decirnos, vean, vean, ¿no? Soy yo. Y soy el que murió en la cruz, el que crucificaron y que hoy estoy en plenitud, resucitado, ¿no? El hecho de que atravesara, que estando las puertas cerradas, Él se apareciera. Y también lo que comentábamos era que nos regaló aquí con el don del Espíritu Santo el sacramento de la reconciliación. Y obviamente facultó a los sacerdotes, a los apóstoles para poder perdonar los pecados y retenerlos a quien no se nos perdonara, ¿no? Eso es todo. Nada más eso, Ale. Bueno. Excelente, excelente, muy bien. Muy bien a los dos equipos. Sus conclusiones son muy interesantes. Déjenme redondear nada más un poquito. Sabíamos que los discípulos, y eso lo vimos en alguna sesión anterior, cuando veíamos evangelizar en la Babilonia digital, estaban temerosos. Habían perdido toda la fe y toda la esperanza porque su Mesías, el que esperaban que los iba a salvar, se había muerto. Y a pesar de haber sido testigos de tantos milagros, a pesar de haberlo seguido tanto tiempo, a pesar de haber escuchado todas sus enseñanzas y ejemplos, porque lo más importante es que Jesús, la vida de Jesús fue llena de ejemplos de vida. Él era un verdadero testigo de lo que
de lo que él les enseñaba a todos. En ese miedo y que no sabían qué hacer porque no tenían ninguna encomienda, la discípula amada también estaba ahí, María. Tal vez dándoles unidad, tal vez dándoles esa cercanía de madre, tal vez llorando también la muerte de nuestro Señor. Este pasaje pone fin a la Pascua, al misterio pascual, es el del próximo domingo. Y con esto terminan los 50 días de la Pascua. Cuando les dio, y lo escuchamos esto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que también se va a leer en ese día, cuando les dio el Espíritu Santo y pudieron ellos hablar en otras lenguas, es diferente a cuando en Babel los hombres que había, por orgullosos, los hizo que no se entendieran unos con los otros. ¿Qué pasó después del influjo del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo? Todos los que habían oído ese ruido estruendoso, porque fue un ruido fuerte, nos deja ver la Escritura, se acercaron a ver y aun siendo de diferentes lados, escuchaban las prédicas, las predicaciones, las alabanzas de los apóstoles en el lenguaje de ellos. ¿Por qué? Porque no necesitaba Jesús darles otra cosa más que confianza. Ellos ya eran humildes de corazón y ya habían aprendido cómo serlo. Los guía de la mano hacia la verdad. Ahí les confirma desde dentro, desde todo su ser, el Espíritu Santo, por estar ya bautizado, cuál es su misión. Como bien nos dijo, creo que fue Ale, el sacramento de la reconciliación aquí se instituye y se les da ese poder a sus apóstoles que ha sido pasado de generación en generación a todos nuestros sacerdotes. Y ellos con la fuerza del Espíritu Santo logran predicar valientemente todo aquello que tenían ellos que dar a conocer a todos los mundos. Así es como Jesús cumple su promesa, que Él iba a estar con ellos por toda la eternidad. Y tenemos una semana, la última de Pascua, esta la séptima, para prepararnos después del mensaje de comienzo de despedida a este Pentecostés. Debemos pedir durante esta semana que el Espíritu Santo nos llene, nos permita predicar valientemente con el ejemplo a todos los que tenemos alrededor y seguirlo sin miedo. Porque como dice el Catecismo, el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, es el alma de mi alma, la vida de mi vida, el ser de mi ser. Busquemos entonces tener una relación más consciente y personal con Él, y que esta celebración de Pentecostés abra las puertas de nuestro corazón a la entrada de Jesús de par en par. Ana, ¿quisiera agregar algo? Muy bien. Vamos a pasar entonces a lo que sigue. Nos quedamos en la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Sí, Ana, la escuchamos. Sí, perdón, es que estaba en el WhatsApp, no me había fijado. Pues nada más, para mí es como Jesús, con eso él, pues una vez más nos da como esa base o esa prueba de que podemos confiar en él siempre, por el hecho de que él nos dijo, les voy a mandar a alguien, les voy a mandar a ese defensor,
para que esté siempre con ustedes y ahí está una vez más pues ese acto de amor que no nos deja solos y que lo hizo por nosotros, ¿verdad? Lo mandó como Él nos dijo. Sería todo. Así es, Ana. Muchas gracias para gloria de Dios. Muy bien. Marco, yo tengo una duda. Sí. ¿Existencial? Pues sí, pues Después de la las verdad. 9. No, no sé quién en este momento, y no lo encontré en la Sagrada Escritura, donde señalan que pues estaban todos reunidos a puerta cerrada y entonces pues llegaron y se les posaron en la cabeza las lenguas de fuego. Como de fuego, Es sí. sí, como de fuego. Y ahí aclaran que estaba nuestra Madre Santísima también, ¿no? Es el mismo momento al que se refiere con este pasaje, nada más aquí Juan lo relata que Jesús se presentó y sopló el Espíritu Santo, o son diferentes momentos. No, Pentecostés solo hubo uno. Cada Ajá. uno de los evangelistas lo narra de manera diferente y después lo vamos a encontrar otra vez en los Hechos de los Apóstoles, cuando ellos dan la buena nueva y les dicen a los que están evangelizando lo que sucedió. Es el mismo momento. Nada más es una forma de narrarlo de manera diferente. Diferente. Ok, muchas gracias. Acuérdense que de los 4 evangelios hay 3 sinópticos. ¿Quién me dice cuáles son? Lucas, Mateo y Marcos. Y hay otro que es diferente, que es Juan. El de Juan, que es el que más tiempo se llevó y fue el último que se publicó, contiene muchísimos elementos que los sinópticos no tienen, pero eso no significa que sean cosas diferentes. Si hay situaciones que se narran de una forma diferente, por ejemplo, Juan narra que Jesús entró 3 veces a Jerusalén antes de ser recibido con las palmas. Los sinópticos solamente lo marcan en una sola ocasión. Es un ejemplo de que se narran eventos adicionales, pero al final el que nos da la enseñanza es el de las palmas. Exactamente igual pasa con el pasaje que dijo Ale del Espíritu Santo. Muy bien. Por eso muchas de las Biblias tienen un CFR que dice confróntense con, y trae la referencia de algún otro evangelista o algún otro libro de la Biblia en donde podemos encontrar similitudes o algunas pequeñas diferencias, inclusive. ¿Sí? Muy bien. En nuestro caminar que hemos decidido hacer, la semana pasada Ana nos hizo el enorme honor de presentarnos a San Pedro. Nos dejó tarea, espero que todas la hayan hecho como habíamos quedado. Y hoy vamos a tener un encuentro con Juan Diego. Le va a tocar a Cintia y le voy a pedir que tome la palabra. Muchas gracias, a ver. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues a mí me tocó hablar un poquito de San Juan Diego y, bueno, orgullosos de tener un santo más mexicano y, bueno, no solamente mexicano, sino indígena, que es todavía un orgullo muy importante para nuestra nación. Pues bueno, vamos a comenzar con San Juan Diego, un poquito de su biografía. Y bueno, San Juan Diego nace el 5 de mayo de 1474 en Cuautitlán, en el barrio de Tlayacac. Y va a morir el 30 de mayo del año de 1548 a la edad de 74 años. Vamos a celebrar su beatificación en el año de 1990
y es canonizado en el año del 2002. Ambos casos, tanto la beatificación como la canonización, fueron por Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Y festejamos ahora sí que su festividad es el 9 de diciembre. ¿Y por qué el 9 de diciembre? No sé si alguien sepa por qué festejamos a Juan Diego el 9 de diciembre. ¿Alguien que me diga por qué ese día? Porque fue la primera aparición de la Virgen. Exactamente. Es la primera aparición de la Virgen con Juan Diego fue el día 9 de diciembre. Entonces, por eso se festeja ese día a San Juan Diego. Muchas gracias, Ali. Bueno, pues San Juan Diego es el primer santo indígena de América y el tercer santo mexicano en ser canonizado después de Felipe de Jesús y el grupo de los 27 mártires de la Guerra Cristera. Por favor. San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, así se apellida, que su apellido quiere decir el águila que habla, tenía un corazón que había sido preparado como tierra fértil, gracias a la educación que había recibido de sus mayores y ancestros. Él pertenecía a la etnia indígena de los chichimecas, región que pertenecía al reino de Texcoco. En este reino gobernó el gran Netzahualcóyotl, quien fue uno de los grandes sabios que vislumbraron la figura de un único Dios, al que llamaba el Dios desconocido. Dentro de todos los reyes que existían en nuestra región, era el único que empezaba a reconocer a Juan Diego, al único Dios. Él pensaba que había no solamente, que no había muchos dioses, sino que había un único Dios. Sin embargo, no sabía más Netzahualcóyotl acerca de Dios, más que lo que por su sabiduría él llegaba a discernir, que solamente había uno en lugar de varios dioses. A la llegada de los primeros misioneros, en el año de 1524, Cuautitlán fue uno de los primeros pueblos que recibieron el Evangelio, y algunos texcocanos, como Juan Diego, se convirtieron en el tiempo donde realmente había pocos frutos por la labor de los primeros franciscanos. Recordemos que fue en el año de 1521 cuando llegaron los españoles aquí a México y que empieza la gran conquista de nuestro país, ¿no? De México. Entonces, realmente del año de 1521 al año de 1524 habían pasado solamente 3-4 años prácticamente, 3 años, y bueno, aquello vale la pena entrar un poquito en el contexto histórico que estaba sucediendo en ese momento. Ellos creían, la mayoría de los indígenas, en varios dioses, y aunque Netzahualcóyotl era el único que empezaba a vislumbrar que solamente existía un dios, había la mayoría de los indígenas y otros reyes que creían en el dios del sol, Huitzilopochtli, la diosa de la luna, la diosa de la lluvia, y así, etcétera, etcétera, varios dioses. Y estos dioses, recordaremos que para mantenerlos contentos, tenían que hacer ellos sacrificios humanos. Para que lloviera, tenían que ofrecer un sacrificio humano. Para que saliera el sol, tenían que ofrecer más sacrificios humanos para mantenerlo contento al dios Huitzilopochtli, ¿no? Entonces, todos estos sacrificios humanos provocaban una masacre terrible entre los indígenas, y realmente eran temerosos de que si no ofrecían estos sacrificios humanos, pues los dioses se iban a enojar con ellos, ¿no? Entonces, esta conversión de los indígenas, que fue a partir del año de 1524, que es cuando mandan a los primeros franciscanos, realmente para los franciscanos era una labor titánica, porque
venían a romper con todos sus paradigmas, los paradigmas que tenían ellos, los indígenas, con toda una cultura de años y años de estar entendiendo para ellos que la vida así funcionaba. Entonces era cambiarles completamente todos sus ideales, sus costumbres, y realmente para los franciscanos estaba siendo prácticamente imposible evangelizar. Y nos cuentan después que precisamente dentro de las primeras evangelizaciones en donde empezaron ellos a tener éxito fue en el barrio donde precisamente vivía Juan Diego, que era en el barrio de Texcoco, y Juan Diego fue de los primeros indígenas que fueron evangelizados y bautizados. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Juan Diego fue bautizado en torno al año de 1524 y se casa con María Lucía. Ambos vivían castamente. Esto lo decidieron después de haber escuchado una predicación de Fray Toribio de Benavente Motolinía, donde les decía que la castidad y la virginidad era agradable a Dios y a su Santísima Madre. Su esposa María Lucía muere en el año de 1529, 2 años antes de que se encontrara con Santa María de Guadalupe. Juan Diego no era noble, sino más igual. Era un hombre profundamente piadoso. Acudía todos los sábados y domingos a Tlatelolco, un barrio en la Ciudad de México, donde aún no había convento, pero sí una llamada doctrina, donde se celebraba la Santa Misa. Entonces, es importante mencionar aquí que, aunque esto que estamos viendo, que ambos vivían castamente, es muy importante, porque finalmente, al estar yo preparando el tema, veía yo que también los indígenas, dentro de sus costumbres, llevaban a cabo esto del voto de castidad a su forma, ¿no? Entonces, cuando Fray Toribio de Benavente les habla que también tener un voto de castidad dentro del matrimonio, para ellos ya no es nuevo. Para ellos ya lo habían de alguna manera escuchado a su manera, en su doctrina, pero ya no es algo que les cuesta trabajo y se proponen vivir castamente dentro del matrimonio, lo cual pues es una virtud muy, muy bonita, ¿no? Entonces, no alcanza María Lucía, que era su esposa, a tener el privilegio que le tocó a su esposo de conocer a la Santísima Virgen, pero era un matrimonio sano, era un matrimonio que estaba muy apegado a la doctrina que les habían estado enseñando últimamente, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente. Es en este recorrido de Tulpetlac, donde vivía San Juan Diego con su esposa, y dirigiéndose hacia el Cerro del Tepeyac, donde se encuentra con Santa María de Guadalupe. Y es ahí donde le revela el deseo que se construya una casita sagrada para adorar al verdadero Dios por quien se vive. Acontecimiento bien conocido por todos nosotros. Bueno, pues aquí, como sabemos nosotros, son 5 apariciones las que tiene Santa María de Guadalupe, 4 con Juan Diego y una con su tío Bernardino, Juan Bernardino, que es donde le revela la Virgen al tío cómo se llama, Santa María de Guadalupe, y por qué se lo da al tío y no a Juan Diego. Bueno, es una razón muy importante, porque era importante que se lo revelara al anciano, a la raíz. Siempre recordemos que los sabios, los hombres más sabios eran los hombres más viejos, de más edad, a los que se les tenía más respeto, y por eso la Virgen María le revela su nombre a Juan Bernardino, al tío. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Poco después de haber vivido este importante momento de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, Juan Diego se entregó plenamente al servicio de Dios y de su madre.
Transmitía todo lo que había visto y oído y oraba con gran devoción. El humilde Macehual quería estar cerca del santuario para atenderlo todos los días, especialmente para barrerlo, pues para los indígenas era un verdadero honor el barrer los templos, pues de esta manera mostraban su devoción. Esta parte me encanta a mí porque de alguna manera nosotros que estamos en el servicio en San Patricio, en el grupo de liturgia, que es un servicio también el que hacemos, y nos ha tocado pues hacer de alguna manera, no de todo, pero sí muchas cosas diferentes, de acuerdo al tiempo litúrgico en el que estemos, cuando es Navidad, cuando ahora pasamos Semana Santa, nos ha tocado a veces imponer ceniza, a veces, diariamente bueno, no diariamente, los domingos que nos toca estar en esta época de pandemia, estar midiendo la temperatura, poniendo, todo eso es un servicio que realmente son, yo lo veo como granitos, ¿no? Que vamos poniendo al servicio de Dios y que yo creo que todas lo hacemos con mucho gusto, ¿no? Ese servicio que hacía Juan Diego de barrer el templo, también yo creo que significaba algo muy agradable para él, mantener limpio el templo donde se le había hecho pues la ermita, ¿no? A Santa María de Guadalupe, y para él era un honor barrer, ¿no? Entonces, como que lo relacioné mucho con el servicio que estamos nosotros de alguna manera haciendo. Juan Diego le suplica al obispo Fray Juan de Zumárraga que lo dejara permanecer junto a las paredes de la ermita para poder servir a la Señora del Cielo. El obispo, que estimaba mucho a Juan Diego, accedió a su petición y permitió que se le construyera una casita junto a la ermita. Esta que estamos viendo ahí es la casita que se hizo junto a la ermita, a la primera ermita donde se expuso a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, realmente era una bendición para Juan Diego y para todos nosotros también, porque estaba pegadito a la ermita que se hizo para nuestra madre, la primera ermita, y entonces eso le permitía a Juan Diego estar pues prácticamente en todo momento al cuidado de Nuestra Señora de Guadalupe. Él no solamente estaba ahí para barrer, como les mencionaba anteriormente, sino que relataba y volvía a relatar las apariciones que él había experimentado, y se volvió un intercesor desde el momento que empezó a tener en contacto con la gente, porque la gente se acercaba a él para preguntarle, ¿no? Cómo habían sido las apariciones, y además de conocer más a fondo todo esto, obviamente le pedían que le dijera a la Virgen que por favor los ayudara con una cosa o con otra, y se conocía que todo el que se acercaba a Juan Diego para pedirle intercesión, la Virgen de Guadalupe le concedía, ¿no? Los favores que se acercaban a pedirle a él. Entonces, ya desde ese momento, antes de ser beatificado y canonizado, bueno, ya se hablaba de Juan Diego, de este gran intercesor, ¿no? El indio Andrés, en las informaciones jurídicas de 1666, déjenme platicarles un poquito de estas informaciones jurídicas. Estas informaciones es un compendio que se hacen después de varios años de estar recabando información de muchos testigos que fueron de alguna manera parte de este acontecimiento guadalupano, porque fue un acontecimiento histórico, ¿no? Entonces, para poder ahora sí que poner en papel todo lo que había sucedido y dar testimonio y fe de lo que había ocurrido, se hacen estas informaciones jurídicas. Entonces yo les voy a mencionar, porque digo, esto es un libro donde vienen cualquier cantidad de
de testimonios, pero bueno, nos extenderíamos muchísimo. Es del indio Andrés, y que nos menciona esto acerca de Juan Diego. Dice, después de dicha aparición, lo tenían por varón santo, y como a tal lo respetaban y lo iban a ver a la dicha ermita, donde tenían una casita pegada a la de ella para que intercediese con la Virgen Santísima. Juan Diego fue una persona humilde con una fuerza religiosa que envolvía toda su vida, la cual entregó para dedicarse completamente al servicio de la casita sagrada de su amada Niña del Cielo. Como ven, Juan Diego se postraba delante de la Señora del Cielo y la invocaba con fervor. Frecuentemente se confesaba, comulgaba, ayunaba, hacía penitencia y se disciplinaba y se escondía en la sombra para entregarse a solas en la oración e invocar a la Señora del Cielo. La gente se acercaba a él para que intercediera por las necesidades, peticiones y súplicas de su pueblo, ya que cuando pedía y rogaba a la Señora del Cielo, todo se le concedía. Los indios le ponían incluso como modelo de sus hijos y expresaban con toda libertad que era realmente un varón santo. Entonces, bueno, esto es un poquito acerca de lo que está escrito en las informaciones jurídicas. San Juan Diego fue un hombre de su tiempo, de un tiempo agitado como pocos, como comentábamos en un principio. Yo creo que de las conversiones que hemos visto, esta realmente es una de las más fuertes, por todo el cambio tan fuerte que le tocó vivir a Juan Diego, de vivir en unas costumbres completamente diferentes a las que ahora vivimos, a las que nos vinieron a traer los evangelizadores. Era un cambio total de vida, de cultura, de religión, de todo. O sea, su conversión fue de una cara de la moneda a la otra. Fue radical realmente lo que vivió Juan Diego. Juan Diego vivió un momento de los cambios fundamentales. Su cambio personal, su conversión al cristianismo fue sin lugar a dudas el cambio más importante de su vida, debido a que él pertenecía al reino de Texcoco, donde había imperado el pensamiento tolteca, y gracias al sabio Netzahualcóyotl, rey de Texcoco, incluso se había llegado a la concepción de un solo Dios, el Dios desconocido. Gracias a este gran rey, la educación de su pueblo tuvo prioridad, así que todos, nobles y más iguales, como San Juan Diego, recibían la más alta educación. De esta manera, Juan Diego está preparado para entender la profundidad del mensaje salvífico del Evangelio y posteriormente ser el humilde y fiel mensajero de Nuestra Señora de Guadalupe, a quien entendió perfectamente lo que transmitió en un náhuatl noble. Recordemos que cuando a nuestra madre se le aparece a Juan Diego, le habla en náhuatl. La educación que recibió desde niño viene del Calmecac o del Tepochcali, colegios extremadamente severos, cuyo objetivo principal era que los alumnos llegaran a ser personas lo más virtuosas y generosas que fuera posible, y en donde se les guiaba en el modo para realizar penitencias y servir a los dioses, vivir en la limpieza y en la humildad, así como en la castidad, lo que les comentaba hace ratito de la castidad, ¿no? Entonces, como vemos aquí, Juan Diego, pues era un hombre preparado, o sea, había estado en las escuelas de los indígenas, su corazón, había estado siendo preparado para un momento pues especial también, ¿no? Era un hombre culto también, ¿no? Todos estos aspectos aprendidos desde niño, así como la religiosidad que respiró, contribuyeron en ciertos aspectos para hacer de este hombre alguien que podía ser esta tierra fértil en donde el grano de la palabra de Dios cayó y fructificó. Pues no olvidemos que Juan Diego se había convertido y bautizado antes del suceso de la aparición.
Juan Diego vino a dejarnos el mensaje de nuestra madre, un ejemplo hermoso de humildad, obediencia y servilismo hasta el fin de sus días. Tomémoslo como un gran intercesor ante nuestra Madre Santa María de Guadalupe, a él que tuvo la dicha y la bendición de conocerla y servirla, siendo sangre de nuestra sangre, un humilde macehual y varón santo, San Juan Diego. Yo creo que verdaderamente San Juan Diego, como pocos, ha tenido la oportunidad de ver a nuestra Madre directamente, ¿no? Se le haya parecido verla en persona, bueno, fue una enorme bendición. Y bueno, realmente tomémoslo como intercesor que está aquí, es sangre de nuestra sangre, y realmente, pues María vino a dejarle un legado muy importante, una misión muy importante. Santa María de Guadalupe vino a quedarse con nosotros. Acuérdense que la misión de nuestra Madre Santísima, cuando llegó aquí a nuestra tierra, fue poner en el corazón de cada uno de nosotros a su Hijo Jesucristo y quedarse entre nosotros. Entonces, pues Juan Diego fue su instrumento y ha llevado, yo creo que ha hecho una gran labor Juan Diego entre nosotros. Entonces, pues no nos queda más que acercarnos a Juan Diego también para que interceda ante nuestra Madre María de Guadalupe. Muchas gracias, no sé si quedó claro, si tengan algún comentario. Excelente. ¿Alguien quisiera comentar algo? ¿Alguien conocía la historia de Juan Diego? No, la verdad, muchísimas gracias. Yo algunas cosas había escuchado, pero amiguita, de verdad, gracias porque, por ejemplo, esa parte donde que él era culto, que él había sido educado, que se había casado y que su esposa había fallecido, la verdad yo no lo sabía. Muchas gracias. Y realmente, pues sí, es un gran intercesor hacia nuestra madre. ¿Qué más? Y qué gran privilegio. Muchas gracias, la verdad. Me emocionó mucho. Gracias, amiga. Yo sí había escuchado la historia de Juan Diego, pero siempre la había visto, o sea, las veces que la había escuchado, un par de veces, muy, muy enfocado, obviamente, pues a nuestra madre y a todo el significado que ella le había querido revelar a él, pero no lo había yo visto tan del lado de él humano, o sea, como lo acabas de expresar, de que realmente pues ese es un intercesor y que venía preparándose. Siempre lo había visto más como les digo, pues que había sido como el instrumento de la Virgen, y entonces pues me enfocaba más a la Virgen y a todo lo que ella quería o quiso dejar, ¿no? Este, pero gracias, Cintia, porque sí, efectivamente, el enfoque hacia él como pues persona y sí, más persona, no lo había yo visto. Gracias. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Pues la verdad, yo sí me interesó mucho, sobre todo la segunda parte, porque siempre nos quedamos como que en la parte de que, ok, fue intercesor, presentó a la Santísima Virgen, gracias a él se manifestó la Ayate, la historia del Ayate, pero después, ¿qué pasó con él? Y yo nunca me lo había preguntado. Y eso sí me llamó mucho la atención, que él siguió con su ministerio y siguió trabajando y siguió aportando. Y esa parte nunca me la había puesto a pensar. Muchas gracias, Cintia. Como que me descubrió otro enfoque de él. Gracias.
Pues indiscutiblemente el espíritu de pobreza, de vida humilde de Juan Diego cuando recorrió el camino de la santidad, que como bien nos explicó Cintia, comenzó en realidad no solo con su bautismo, sino que ahí se concretó, porque él sintió un llamado cuando los evangelizadores llegaron al territorio, que fue algo no muy fácil y sobre todo no placentero, ciertamente, pero él encontró en los franciscanos ese cobijo, porque él estaba solo, él no vivía con sus papás. Entonces, de ahí se aferraron él y su esposa a la fe católica. Como dato curioso, las órdenes mendicantes que se llaman, que son las órdenes que entraron a evangelizar en la Nueva España, son primero los franciscanos, fueron los primeros que llegaron, 1524. Los segundos son los dominicos en 1526. Siguieron los agustinos, que arribaron en 1533. Después llegaron los jesuitas en 1572. Y la orden de los carmelitas descalzos llegó en 1585. Tanto Juan Diego como la Virgen de Guadalupe nos dan un sentido hondo y profundo de la iglesia, de lo que es la iglesia, y nosotros, como parte de ellos, y sus funciones misioneras que tuvieron. Obviamente los dos son un modelo de evangelización perfectamente inculturada, porque Juan Diego demostró ese cambio de fe. Algunos datos importantes. Es el primer santo indígena de América y tercer santo mexicano. Su periodo de beatificación fue bien largo, de 1666 a 1190. De 1666 a 1190, fue muy largo. Cintia no nos compartió, pero hemos visto que en algunos de los santos que hemos nosotros seguido, se espera un milagro. La iglesia estudia un milagro para poder hacer la canonización. El milagro por el cual se le otorgó la canonización a Juan Diego fue salvar a un suicida. Resulta que una persona trató de suicidarse. Déjenme ver si tengo aquí. Sí. Y él se cayó de una altura de 10 pisos. Fue diagnosticado como muerte instantánea. Su nombre era Juan José Barragán Silva, tenía 20 años. Oraron por la intercesión de San Juan Diego y, como todos los milagros, el muchacho de 20 años sobrevivió. Ese fue el milagro con el cual se marcó como cierta su canonización. Y pasamos ahora al punto que no nos compartió Cintia, pero que nos lo va a compartir ahorita, en donde nos va a decir cuáles son los dos aspectos principales por los que debemos de seguir a Juan Diego. Bueno, yo puse como los dos aspectos principales. El número 1 puse el servilismo y el número 2 el amor a María. Como servilismo me refiero al servicio que dio Juan Diego en todo momento. O sea, si se fijan, Juan Diego ofreció su servicio desde que se le apareció María, ¿no? Desde ese momento empezó a servir a María. Aceptó, aunque al principio no quería, porque decía que él no era merecedor,
de ir a dar un mensaje al obispo, él fue obediente y fue a servir lo que la madre le pedía. También el ejemplo de Juan Diego, aparte de servir a nuestra madre, a su tío. Estaba él muy preocupado porque estaba enfermo, y una vez más nos muestra ahí el servicio, ¿no? El servicio a su tío. Nos mencionaban que, bueno, también asistía a la doctrina de los sábados y los domingos, y ahí también él ofrecía su servicio. Entonces, en todo momento, él ofrecía un servicio, ¿no? Él estaba dispuesto a barrer, a llevar el mensaje, o sea, atender a su tío, siempre estaba dispuesto a servir. Esa fue la primera, el servicio. Y el amor a María, bueno, para mí fue hermoso como, yo creo que Juan Diego cuando vio a la madre y pues se enamoró de ella. Se enamoró de María y fue un amor que pues se quedó con él todo el tiempo que vivió, ¿no? Tan fue así que daba testimonio y no se cansaba de hablar de nuestra madre. Entonces, ese amor a María para mí es una invitación también a que lo reflejemos, ¿no? ¿Ya? Segundo, ¿Ya? El primero el servicio y el segundo el amor a María. pero dijiste que era el servicio, el amor a María. El servicio y el 2, el amor a María. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer esto? Pues yo creo que el servicio es tanto en nuestra casa, empezando por nuestros seres más cercanos, nuestro esposo, nuestros hijos. Podemos hacer ese servicio, ¿no? Ofrecerlo sin estar renegando de lo que nos toca o lo que no nos toca hacer y porque si hago de más, o sea, ofrecer un servicio de corazón, entregado, sin cuestionamientos, ¿no? Ese servicio a Jesús y a María. Y el amor a María, yo creo que el amor a María lo podemos llevar a cabo desde mi punto de vista, realmente haciendo oración, ¿no? Entregándole un ratito dedicado que sea único y exclusivo a estar lo que nos permita 5, 10, media hora, si se puede más, en el día, a hacer una oración a nuestra Madre María, y sabemos que de la mano de nuestra Madre llegamos más pronto a Jesús, ¿no? Entonces, ese amor a María yo les invitaría a reflejarlo en oración. Eso es lo que yo las invitaría. Muy bien, pues ya tenemos nuestra tarea de esta semana. En los brazos de María. En los brazos de María, poder encontrar el camino del encuentro al Señor, y qué mejor en este Pentecostés. Bueno, traías una oración que me gustaría que la retomaras. A ver, vamos a la oración a San Juan Diego. Ya. San Juan Diego, estrella maravillosa de Dios. ¿Ya? San Juan Diego, estrella maravillosa de Dios, santidad comprobada desde tu nacimiento, modelo insigne de humildad, pureza, rectitud y sencillez marcaron tu vida.
La inocencia fue tu estandarte, y tan bella es tu alma que la más blanca y celestial doncella, nuestra madre, siempre santa, te escogió para dar al mundo su hermosísima imagen. Hoy te suplico me concedas, por su intercesión de Jesucristo nuestro Señor, la gracia de la santidad para mí y para toda mi familia, la raza humana. Ruega por nosotros, San Juan Diego, para que seamos sanados, salvados y librados del maligno y de todas sus amenazas y persecuciones, para que seamos programados por el Espíritu Santo y alcancemos salud del alma, de la mente y del cuerpo, progreso material y espiritual, y que al final de esta vida seamos dignos por tu intercesión de la Patria Celestial. Amén. Vamos a escuchar nuevamente el canto que teníamos, nuevamente el canto que teníamos para entrar a nuestra oración final. Y como nos hemos quedado en la presencia de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pedimos todos los dones y carismas necesarios para que nuestro servicio, nuestra vida y nuestro caminar sea conforme a la voluntad de Dios. Pedimos por todos aquellos compañeros que no han podido reunirse con nosotros esta noche, por todos los necesitados, enfermos, por todos aquellos que tienen algún problema familiar, laboral, de salud. Te pedimos, Señor, los llenes de tu amor, de tu esperanza, y en este Pentecostés inflame su corazón, como el nuestro, para poder seguir creyendo más en ti, viviendo más en ti y esperando más en ti. Digamos todos la secuencia que vamos a utilizar este domingo para celebrar nuestro Pentecostés. Y comencemos. Ven Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza, tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén. Y le pedimos a nuestra Madre, dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto, cúbrenos con tu manto y bendícenos por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanitas, yo soy el único hombre. Bendiciones. Cuídense mucho, síganse cuidando. Dios les bendiga, les acompañe. Que sus familias estén llenas de ese fuego del Espíritu Santo que ustedes les puedan transmitir. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por sus comentarios y seguimos creciendo juntos. Dios les acompañe.